¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Quienes habla es Fray Giovanni Luicio Mas y pertenezco a la Asociación Canónica de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con este capítulo especial por mandato de nuestro maestre internacional, Fray Gerardo Pérez Cuadrado, quien me ha pedido que les dé este capítulo especial a cada uno de ustedes. Sobre todo, por supuesto, lo van a ver muchos hermanos, pero especialmente los hermanos de Paraguay que están entrando al postulantado y que nosotros desde acá, desde Venezuela, desde América, hemos querido, junto con un equipo, dirigir. Realmente dudas hay sobre si son los templarios católicos, si los que están en la red hay cualquier infinidad de templarios. Hasta el gato es templario. Pero nosotros hemos luchado para que la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo esté nuevamente en la iglesia. Y son muchos años. Y verdaderamente a nosotros nos duele cuando hay personas ultracatólicas, porque los hay, ¿no? Hay personas ultracatólicas que después de haber estado en una de estas pseudo órdenes masónicas que están en varias partes del mundo, y después que se dan cuenta que son masónicas, piden ingresar a nuestra orden y resulta que ponen en duda con toda la catolicidad que tenemos nosotros. No solamente de palabra, sino que también de forma, de materia, o sea, también a nivel canónico lo somos porque pasamos por un proceso bastante largo y costoso, doloroso, para que seamos aprobados. ¿Cuál fue el comienzo de esta aprobación? Primeramente, bueno, que se aprobaron las reglas y a partir de las reglas de San Bernardo, que fueron adaptadas al Código de Derecho Canónico, ¿no? Es que allí viene entonces la demás documentación, los estatutos, las constituciones, que están basadas en las reglas. Esto lo revisaron teólogos, canonistas, los mismos obispos para aprobar, oigan bien, para aprobar nuestra orden nuevamente en la iglesia. Nosotros no somos los, si se quiere, los continuadores de la orden antigua, porque eso ya no existe. A ustedes que le digan que son originales, que vienen de los antiguos templarios, no les crean. Nosotros somos seguidores de los antiguos templarios y tenemos que dar a entender y que se entienda que la orden nació católica, luchó católica, fue suspendida por la Iglesia Católica y ahora rehabilitada por la Iglesia Católica. Tenemos el decreto que le vamos a mostrar. Como pueden observar, nosotros somos seguidores de los antiguos templarios, mas no sucesores, porque los antiguos templarios, ellos desaparecieron y es la Iglesia Católica quien restaura el nombre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Acá, queridos hermanos y amigos, tenemos el decreto que nos da a nosotros la personalidad eclesiástica. Aquí no hay duda. Fueron revisados nuestros estatutos, fueron revisadas las reglas aprobadas por la Iglesia, con su adaptación, fueron revisados todas nuestras constituciones. Acá no debe caber duda. Vuelvo y repito, no andamos nosotros con
mentiras diciendo que venimos de los antiguos templarios. No. Vuelvo y repito, quienes digan eso son unos mentirosos. Y acá, basada en el decreto, tenemos nuestro nombramiento como Gran Prior de Venezuela. Lo tenemos allí, pueden leerlo, está en la lengua que utilizamos nosotros, los caballeros templarios, el latín. Y acá está el nombramiento, alguno dirá, bueno, inquisitor. Inquisitor significa visitador, supervisor para América. No me voy a decir como alguien, mire, vea un inquisidor, porque hay una mala interpretación de esto. Entonces, nosotros acá hemos querido dar este capítulo especial que de repente lo vamos a dividir en dos partes y que nosotros vamos primero a mostrarle las reglas y contarle un poquito de ese proceso. Esto es parte de la formación para caballeros y damas de nuestra Orden de los Pobres Caballeros. Parte de nuestras reglas para dar una revisión, si se quiere, a ellas. Acá tenemos en nuestras páginas, que las van a encontrar y las vamos a estudiar, reglas actualizadas, ¿no? Reglas actualizadas déjame quitar esto, de los pobres caballeros de Cristo. Reglas de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Reglas redactadas en el Concilio de Troye en el año del Señor del 1128 por San Bernardo de Claraval y actualizadas y adaptadas a los tiempos eclesiales de la vida de las órdenes de hoy, según derecho canónico, por Fray Giovanni Luisio Mas, non nobis domine, non nobis ex nomine tuo da gloria. Aquí, la regla de los pobres caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Acá vamos a mirar, voy a leerles la fundamentación de las reglas actualizadas. Por favor, esto no tenemos problema, de compartirlo. Vamos a ver, ok. Vamos a colocar, bueno, discúlpenme que estamos acá tratando ok. Vamos a leer nosotros, les voy a leer esta parte acá, que es la fundamentación de las reglas actualizadas de los pobres caballeros de Cristo. Permítanme. Estas reglas, en su sentido propio, son las normas que se establecen a tenor del derecho para regir la orden de los pobres caballeros de Cristo como una asociación civil de carácter religioso. Son las que determinan su fin, constitución, régimen y forma de actuar. Canon 94 del Código de Derecho Canónico. Es por tal que las denominadas órdenes religiosas, bien sean terceras órdenes u otras similares, antiguas, monacales o modernas, se denominan así por tener unas reglas como normas de vida. Por eso es que se nos llaman a nosotros frater, fraile, porque venimos, si se quiere, en nuestra espiritualidad de la Edad Media y se nos denominan órdenes por tener nosotros las reglas. Las reglas son las que nos dan a nosotros la personalidad, si se quiere, o nuestro carisma católico. La orden de los pobres caballeros de Cristo, mis queridos hermanos, ella, vamos a hablar claro, quien hizo la regla fue un católico, San Bernardo Abad de Claraval, doctor de la Iglesia. Se las hizo para la orden de los pobres caballeros de Cristo. Fue aprobada en el Concilio de Troya en el 1128 o 1129, según la historia. No, des en cuenta. 10 años después que la orden fue fundada. Todo ese proceso. Entonces, quien nos da a nosotros ese carisma
son las reglas aprobadas. Las reglas antiguas de San Bernardo no se podían ajustar en algunas cosas al hoy y tienen que ser adaptadas. Pero vamos a continuar leyendo lo que estamos haciendo. Se establece que todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera sea su denominación, nombre o título, deben tener sus estatutos propios en los que determine el fin, su objeto social de la asociación, su sede, el gobierno y las condiciones que requieren para formar parte de ellas. Y así señale también su modo de actuar, teniendo en cuenta la necesidad del lugar. Canon 304. Estas reglas solo obligan a los que han prestado juramento como sargento, caballeros de capítulo y caballeros investidos legítimamente en la orden de los pobres caballeros de Cristo. Estas reglas deberán ser cumplidas por todos los que buscamos a Dios mediante la espiritualidad templaria. Las prescripciones de estas reglas han sido establecidas y promulgadas en virtud de la potestad legislativa de las autoridades de la orden y las autoridades eclesiales. Se rigen por las normas de los cánones acerca de las leyes, el canon 94, apartado 2 al 3, y de la antigua tradición de los pobres caballeros de Cristo. Estas reglas son normas que han de observar todos los hermanos de nuestra fraternidad en las reuniones de capítulos, en su vida diaria, tanto convocadas por la autoridad de la orden como por las autoridades eclesiásticas. Tenemos que resaltar que estas reglas son fundamentales sobre el gobierno de la orden de los pobres caballeros de Cristo y la disciplina de la vida de fraternidad. Estas reglas deben ser revisadas y aprobadas por la autoridad competente de la Iglesia y solo con su consentimiento pueden ser modificadas. Canon 587. Y des en cuenta, mis queridos hermanos, que las reglas fueron aprobadas y aquí tenemos el decreto. Aquí lo tenemos, el decreto. O sea, el decreto lo firma el obispo Monseñor José Manuel Lorca Planes, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, o sea, el Vaticano, obispo de Cartagena, España. Y aquí está el decreto que particularmente, bueno, ahí parte todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Déjenme culminar, porque tenemos un fon honoro. Tenemos nosotros, si se quiere, la fundamentación que nos da la aprobación eclesiástica. Para que ustedes vean, aquí dice, nuestra orden, continúo con la fundamentación que está al comienzo de la regla, nuestra orden es una fraternidad laical, no somos sacerdotes, nosotros somos hermanos consagrados. Los pobres caballeros de Cristo siempre fueron laicos consagrados, monjes, frailes. Nuestra orden es una fraternidad laical que es reconocida como tal por la autoridad de la Iglesia en virtud de su naturaleza, índole y fin. Tiene una función propia determinada por sus fundadores, San Bernardo de Claraval y Hugh de Payens, y por una tradición legítima. Esta orden no incluye el ejercicio del orden sagrado, o sea, el ser sacerdote, canon 588, pero sus integrantes pueden acceder al orden sagrado o algún hermano de la orden, del orden sagrado puede acceder a la orden. Eso podría ocurrir, como está ocurriendo. La orden de los pobres caballeros de Cristo tiene estatutos aparte de estas reglas, canon 95.
Estos estatutos están aprobados por la Dirección de Culto del Ministerio de Justicia y debidamente inscritos en los libros respectivos del registro subalterno de la ciudad del Tigre, en el municipio Simón Rodríguez, también en España y en otras localidades y diócesis. Acá en este caso de la República Bolivariana de Venezuela. Los estatutos son parte para el carácter más fundamental, no necesitan aprobación de la jerarquía y pueden modificarse a tenor de las circunstancias sin que la jerarquía tenga que aprobar los cambios. Hay dos estatutos, pero nosotros tenemos el mismo estatuto tanto para las leyes civiles como para las leyes eclesiásticas. Bueno, aquí está el prólogo, ¿no? El prólogo, permítanme, voy a leer poco porque aquí la intención es hablar del fond honor. Aquí dice, es para los hermanos, escribe su autor, o sea, mi persona, ¿no? En hacer el prólogo, ¿no? Dice, es para los hermanos de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo de la República de Venezuela un honor presentar estas reglas, las cuales fueron adaptadas según a los signos de los tiempos y revisadas tomando como base la antigua regla traducida por Judeo Font, Ward, Just Ruling, the Temple, Word, y al mismo derecho canónico latino promulgado por el hoy fallecido San Juan Pablo II, obispo de Roma. Hemos revisado las reglas antiguas y las adaptamos según las necesidades y realidades actuales de la espiritualidad de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De igual forma, se utilizaron las Sagradas Escrituras en su versión original de Jerusalén y, por supuesto, el derecho canónico para la Iglesia Latina vigente, además de las reglas adaptadas en el Concilio de Troya de 1128 por San Bernardo de Claraval. Se asumió en vivirla, en interpretarla y recapacitarla, aplicando nuestros humildes conocimientos para así tomar de cada regla el espíritu original y vivirlo en el hoy, en el día a día. Descomunal compromiso nos pesa el pulso y así, en completa oración, nos hemos dispuesto a realizar esta labor para la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, consciente que muchos han sido los intentos durante estos casi 700 años, tiempo por el cual la milicia de Cristo ha sido desterrada de la casa de Dios, como lo es la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vean ustedes, pasaron 700 años para que estas reglas fueran adaptadas y aprobadas nuevamente por la Iglesia. Realmente yo estoy un poco dolido de que este hermano Pablo de Paraguay haya puesto en duda la catolicidad nuestra, sin de repente medir las consecuencias de sus palabras y arrastrando a otros hermanos. Gracias a Dios, bueno, nosotros cantidad no es calidad. Y lo bendecimos a este hermano Pablo y a los otros hermanos que ellos, bueno, católicos practicantes, de repente muy buenos católicos, pero los excesos son malos. Y el juzgar sin tener una fundamentación es un pecado. No se puede juzgar algo si no se conoce, no se puede amar algo si no se conoce. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y gracias a Dios, estos hermanos, aunque buenos cristianos, tal vez buenos católicos, no sirven para la orden. No lo sirven. Porque el caballero templario es prudente, el caballero templario es paciente, el caballero templario y la dama, ellos tienen estas cualidades de no hablar de lo que no se sabe. Nosotros tenemos como fundamento hablar de lo que conocemos, pero de lo que no conocemos,
esa materia no nos metemos. Para finalizar esta parte, que es bien interesante, que dice, estas reglas es un intento de volver a nuestra casa, a la casa del Padre, y por tal buscar formas de espiritualidad que acaben con 700 años de oscuridad y distorsiones, buscando así su conexión espiritual y legítima con la Santa Iglesia Católica, seno original de la misma. Acá está escrito, las reglas fueron comenzadas a adaptar, imagínense, aquí está, en el 2006 ya había un trabajo, fue primeramente en la ciudad del Tigre, después en el 2008 una segunda adaptación en Venezuela y así sucesivamente. Al final están también las últimas adaptaciones que se hicieron en España, en Europa y en otras partes. Aquí tenemos, Fieles y Valientes, está dedicada a la Virgen María, la Madre de Dios, las reglas, esta actualización dedicatoria, aquí está la dedicatoria, en fin, las reglas y sus adaptaciones. Esto nosotros lo vamos, queridos hermanos, a estudiar más adelante, pero lo que nos mueve a nosotros es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar el capítulo 16 de la etapa de sargentos y vamos a hablar sobre este trabajo, sobre la legalidad eclesiástica de nuestra orden y de usted como caballero y dama templario que ingresa en nosotros. El nivel 2 de la unidad 15, ¿no?, de sargento, yo había dicho la 16, pero la unidad 15, Fon Ius Spiritus Sanctus, honorum de la orden de los pobres caballeros de Cristo. Así que bueno, yo voy a apartarme de la pantalla, ¿les parece? Para que ustedes puedan seguir este documento. Yo se los voy a enviar a ustedes, ¿no? Vamos aquí. Aquí estamos. Vamos a comenzar. La introducción. Este trabajo yo quiero explicar. Este documento que vamos a ver fue hecho por un hermano nuestro, muy docto, que lo presentó como trabajo para él poder investirse caballero templario. Así como ustedes van a hacer un trabajo, se les va a mandar a hacer un trabajo en las diferentes etapas, se les manda a hacer un trabajo, es como la tesis. Esta tesis fue aprobada y no solamente fue aprobada, porque él demostró la legalidad y la eclesiástica de nuestra orden y incluso no solamente fue aprobada por nosotros, sino por la iglesia misma, por la iglesia católica, porque está dentro del pénsul de estudio. Entonces, bueno, vamos a ver acá, vamos a colocar, perfecto, el presente tema que finaliza la formación de sargento y da paso al trabajo de fin de seminario, el TFS, previo a la investidura, nos preguntamos cuál es la esencia de la caballería cristiana y si la pertenencia a la orden de los pobres caballeros de Cristo, en adelante, orden de los pobres caballeros de Cristo, reviste al individuo de esa nueva persona que ha de ser el caballero de la milicia de Cristo. Acá voy a con el permiso de ustedes, ir explicando en estos 40 minutos sobre este trabajo que presentó el hermano y que ha sido aprobado, ¿no? Ahora, ¿dónde está la fundamentación? Yo quiero abordar acá asuntos como, primero, el del concepto de la caballería cristiana,
caballería sagrada, ¿no? Y si se quiere, el fons honorum de la iglesia, y en especial de sus obispos. Nosotros hemos recibido un decreto de uno de los obispos, y al ser aprobado por un obispo, la iglesia es una sola, es universal. Eso es Código de Derecho Canónico. Estamos hablando de derecho romano, derecho canónico. Otro punto que voy a tratar acá es dilucidar si en la actualidad existe algo que se asemeje a la suspendida orden del Temple, y si las diferentes facciones templarias que existen en la actualidad son o pueden ser consideradas verdaderas órdenes de caballería. Hay cualquier cantidad. Yo he dicho, hasta el gato ahora es templario. Hasta el gato ahora es templario. Hay cualquier cantidad de órdenes. Y ustedes, muchos de ustedes, vienen de estas órdenes y se han dado cuenta que si ustedes son cristianos católicos, se dan cuenta de que no son católicos. En una orden de los pobres caballeros de Cristo, que se llame cristiana católica, no puede haber rosacruces, masones, qué sé yo, evangélicos, protestantes. No es una orden sincrética. Es una orden como la franciscana, como la agustina, como órdenes, queridos hermanos, que buscamos la perfección cristiana. Acá yo les voy a demostrar a ustedes, por medio de este trabajo, demostrarles jurídicamente cuáles son los elementos que deben concurrir en una orden de caballería si los mismos se aprecian en la orden de los pobres caballeros de Cristo. Voy a demostrar también que las numerosas supuestas órdenes de caballería templaria que se atribuyen el fons honorum, ius honorum, para nombrar caballeros y damas, no tienen ninguna legitimidad de derribar falsos ídolos y becerros de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes fueron investidos en estas órdenes, y estas órdenes no tienen un decreto de la Iglesia Católica por un obispo, por la Iglesia, por la Santa Madre Iglesia, entonces su investidura no es válida. Y usted entonces no es un caballero templario. Usted pertenece a un club, pertenece a una de esas tantas asociaciones, pero a la orden de los pobres caballeros de Cristo, no. Hasta ahora, solo 3 asociaciones canónicas han sido aprobadas por la Iglesia, y entre ellas nosotros. Y que estas 3 utilizan las mismas reglas que fueron aprobadas por la Iglesia, reglas adaptadas desde aquí para Venezuela y para el mundo. Y que fue un trabajo titánico demostrar y adaptar las reglas. Por eso, hermanos, que duele cuando hablan así sin no más. Aquí les voy a demostrar y justificar en la medida de lo posible con razonamientos legales e históricos el motivo por el cual en la actualidad no existe con la ley en la mano la orden del Temple, la antigua, no existe. La orden, o lo que llamamos la que fuera la orden de los pobres caballeros o compañeros de Cristo y del templo de Salomón en latín, Pauperimo Communitione Christi Templi Salomonsi. Esa antigua ya no existe. La Iglesia la suspendió. Y es la Iglesia quien rehabilita la espiritualidad. No está rehabilitando a los antiguos templarios. Ya ellos murieron. Ellos fallecieron. No hay una secuencia. No existe una secuencia histórica. Pero lo que sí le pertenece a la Iglesia es el nombre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, sus reglas. Y al aprobarse las reglas, al aprobarse sus constituciones, entonces la orden vuelve a rehabilitarse. Y es lo que hemos hecho en años nosotros, queridos hermanos. Y ustedes se han topado, gracias a buenos hermanos como el hermano Pedro, que lo hemos conocido, porque ustedes de repente ni pendientes que nosotros existíamos,
porque todo lo que es Sudamérica, y no me refiero solamente a Europa, España, Portugal, Francia, está contaminada de masones. Pero estos, muchos hermanos de España, estos masones, contaminaron a países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú. Y estas órdenes existentes son masónicas. Entonces no pueden ser legales. Por eso que les voy a demostrar acá y voy a justificar en la medida de lo posible y con razonamientos legales e históricos el motivo por el que en la actualidad, con la ley en la mano, con el derecho canónico, la orden del temple, la que fuera la antigua, esa no existe. Les voy a tratar de dar una visión legal de legitimidad de nuestra orden, de los pobres caballeros de Cristo, para nombrar caballeros y damas cristianos y para usar legítimamente recintos sagrados en las ceremonias en la iglesia. Y esta vestimenta que utilizamos. O sea, ustedes, si Dios quiere, cuando sean nombrados caballeros y damas en una iglesia, que tomen los votos, que profesen, que sean cruzados, pueden decir con orgullo, venimos de una orden legítimamente católica, una orden verdadera en la actualidad. No estamos hablando de la antigüedad. No sé si me estoy explicando y por favor traten de entender lo que estoy explicando, porque sé que para muchos no es fácil. Y tampoco estoy subestimando, no, su capacidad, no. La única legitimidad templaria, queridos hermanos, es la que emana de la propia Iglesia Católica, que en la actualidad solo reconoce tres, como he dicho, tres asociaciones templarias dentro de su seno. Y una de ellas es la nuestra, la Asociación Canónica Privada de Fieles, con decreto número 0106, denominada Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Vean ustedes, quiero compartir acá el logo de nuestra asociación, la heráldica de nuestra asociación. Queridos hermanos, con el corazón abierto, estamos demostrando, y este documento que yo estoy analizando, se los vamos a enviar por mandato del maestro, porque yo le he comentado al maestro, bueno, maestro, no han comenzado los hermanos y ya comenzaron a dudar, a criticar, incluso hasta herejes. Uy, necesito un psicólogo. Si hay un psicólogo entre ustedes, por favor. Porque duele el esfuerzo que nosotros hemos hecho en años. No es una cosa que fue de la noche a la mañana. La iglesia es muy prudente. Esa lentitud se le llama prudencia, queridos hermanos, prudencia. Bien, la caballería cristiana y el Fons Honorum de la Iglesia Católica que nos dan a nosotros. La iglesia, vamos a hablar claro, la iglesia, ella había disuelto administrativamente al templo. Y en reiteradas ocasiones, claro, había declarado que no reconocía a ninguna de las aproximadamente 400 asociaciones pseudotemplarias que existían en el orbe o que existen. Nuestra legalidad, la legalidad canónica de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo es indiscutible, siendo un hito histórico que nuestra asociación templaria entre de nuevo en la Iglesia Católica. Hay en esto un hecho, hermanos, que es muy importante, que no es otro que recibir la legitimidad y el Fons Honorum de la propia Iglesia a través del Fons Honorum episcopal, o sea, de un obispo. Las asociaciones templarias no reconocidas por la Iglesia en la actualidad jamás lo serán, por no respetar, déjeme decirle, la tradición de la misma. Por tanto, para la Iglesia son órdenes falsas o falsiarias y por ende
los nombramientos de damas y caballeros que las mismas realizan son nulos de pleno derecho. Hermanos míos, solo hay una forma de ser templario y serlo dentro de la Iglesia Católica con respeto a la tradición y a las costumbres del temple y a la legalidad canónica. Si no tenemos esos elementos, entonces ustedes son nulos. O sea, quienes están en estas pseudos asociaciones, por decirlo así. Desen cuenta que Dante, me hago un paseo, él coloca a los templarios en el paraíso. Desen cuenta. Permítanme, les voy a leer acá lo de Dante y para que ustedes me acompañen acá. Aquí la tenemos. Vamos acá. Vamos a agrandarla. Aquí dice, Dante coloca a los templarios en el paraíso. Como al que quiere hablar y no haya acento, me llevó Beatriz y dijo, mira de estolas blancas este gran convento, la Divina Comedia, el paraíso, canto 30 de Dantes Alighieri. Dice, no se pretende decir que todas las personas que de corazón piensan que son y han sido nombrados templarios, hermanos, hasta el momento tengan comportamientos inadecuados o sean malos cristianos, que seguramente no lo son, sino que simplemente que dichos nombramientos son nulos, puesto que en la Iglesia Católica empieza y acaba todo honor de un caballero cristiano. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. No quiero hacer sentir mal a los hermanos que pertenecen a otras asociaciones templarias, pero si no están dentro de la iglesia, no es válido su nombramiento de caballeros. Ustedes son algo aparte para lo que fue realmente hecha la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. San Bernardo, hablar de Claraval, yo los invito a que revisen en la web, que revisen su historia, quién fue el que redactó nuestras reglas. Yo quiero aquí justificar legalmente por qué a la orden a la cual ustedes están entrando, que es la Asociación Canónica de Fieles de la Iglesia Católica, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, es una corporación nobiliaria y su justificación está basada en la ley y en la tradición. La deriva del fenómeno templario. Esto es importante que lo estudiemos. El tema que estoy tratando no es otro que la legalidad o la legitimidad de la Asociación Canónica Privada de Fieles, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo en adelante, OPCC. Y yo quiero tratar de justificar los fines y objetivos de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo en el sentido de la caballería cristiana y la misión de la misma dentro de la Iglesia Católica y Romana. El tema que estamos estudiando en este momento es novedoso, dado que se hallan intrínsecamente conectadas cuestiones de legalidad ordinaria y de moralidad cristiana. Una persona que entra a formar parte de una orden de caballería es por definición un caballero. Y un caballero es por definición un noble en el sentido más amplio de dicha acepción, a saber, un individuo del que se espera una conducta primeramente intachable e irreprensible y que atesora en su persona méritos y logros que le hacen despuntar por encima del común. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo nace fruto de dos fenómenos. Primeramente, la tradición histórica del temple. Vamos a remontarnos a hace 900 años. El temple, pese a su supresión por bula vox incelso, emitida por su santidad el Papa Clemente V, el 22 de marzo del año de 1312, por la que
ordenaba la disolución formal de la orden, continúa existiendo a través de diferentes vías. Vamos a estudiar estas vías. Algunas de ellas alejadas de las enseñanzas de la iglesia, pero en general con un sentir común: la injusticia de la suspensión de la orden, la creencia y carencia en el martirio de su último maestre y la necesidad de una reparación moral de dicha infamia. La segunda, si se quiere, el segundo de los fenómenos es la relación con el anterior, o sea, la pugna entre las diferentes facciones templarias por toda una legión de asociaciones templarias, neotemplarias, órdenes y pseudoórdenes, por la legitimidad, porque todas se consideran y justifican su continuidad histórica con la orden original suprimida, ¿no? Este segundo fenómeno es el de la legitimidad histórica y legal, de la que vamos a llamar diferentes entes que pululan por el mundo templario. Relacionado con esto, surge, hermanos míos, la necesidad de clarificar el fon honorum. ¿De dónde surge la legitimidad? ¿Y quién puede nombrar legítimamente caballeros y damas? Y surgen dudas interpretativas y de calado. La mayor de ellas es si alguna de las organizaciones templarias que siguen las enseñanzas de la orden suprimida por la Santa Sede, por el Vaticano, es o puede considerarse legítima sucesora de la misma. Ante todo esto, se ha de indicar que la orden del Temple, la original y la genuina, hermanos míos, fue suspendida y disuelta por la misma iglesia que la aprobó en el Concilio de Troya. La disolvió la iglesia, y que legalmente, insisto acá, legalmente ninguna de las llamadas órdenes templarias o neotemplarias que pueblan el mundo, o los mundos reales o imaginarios, son la orden original. No lo son. Si usted pertenece a una de esas supuestas órdenes que dicen ser originales, lo están timando. Hermanos míos, la Iglesia y la Santa Sede, o sea, el Vaticano como sede de la Iglesia, se han encargado de indicar en diferentes ocasiones que la orden de los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón, Operi Comilione Christi Templi Solomonci, también llamada la orden del temple, hoy día simplemente no existe. O sea, la antigua no existe, ni ha sido resucitada, y que todo lo demás es folclore. Si usted está en una de estas órdenes, es folclore. Y pluma, mucho escrito de la web. Esto no quiere decir, entiéndase, que muchas personas de bien, tal vez como muchos de ustedes, que forman parte de algunas de estas asociaciones, en numerosos casos no sean buenos cristianos. Muchas de las personas que ahora forman parte de nuestra orden de los pobres caballeros de Cristo, de nuestra asociación canónica, ellos han bebido de la tradición histórica del temple, pero ante el fenómeno de la dispersión y de la falta de reconocimiento de la orden, extremo que la iglesia ha venido sosteniendo con firmeza, han pasado siempre y han pasado de largo. Y la iglesia ha sostenido con firmeza que han pensado que parece se hace necesario volver a un cierto reconocimiento legal por parte de la madre de todos nosotros, que es la Iglesia Católica, a fin también de dar la legitimidad moral y legal que la misma va a dispensar. Es por eso que en el Código de Derecho Canónico existen los mecanismos para aprobar la orden como una asociación canónica. Nuestra asociación canónica
no nace como la orden del Temple, pero es o puede ser el germen de resurgir real de la misma. Esta idea, hermanos míos, conlleva de forma implícita un tema de importante calado, el de la recuperación de la pureza de la tradición, de lo exacto y no desviado, lo que a la vez nos lleva a la necesidad no solo de separarnos de aquellas otras entidades que no respetan mínimamente los dictados de Jesucristo, de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, del magisterio, del Papa, sino que de alguna forma no siguen el ideal de la caballería, no lo siguen, que inspiró originalmente la orden, porque la masonería no tiene nada que ver con la orden de los pobres caballeros de Cristo. Ahora, ¿qué es lo genuino y qué es lo auténtico? Aunque nuestra asociación, la orden de los pobres caballeros de Cristo, no es en un sentido legal y formar una orden, materialmente tiene todas las características de tal. Y como tal, nombra caballeros y damas. Las órdenes de caballería, si se quiere, o sea, quiero dar las razones acá para entrar en una orden de caballería. Normal y generalmente, las órdenes de caballería son entidades herméticas, endógenas, ¿no? En las que solo se puede postular quienes forman parte de un núcleo reducido de personas del círculo de quienes ya son parte. Una orden de caballería intuitio personae, lo que se ha dado a llamar nobleza corporativa o asociaciones de nobles. Vean ustedes, para formar parte de una orden de caballería se esgrimen diferentes razones, entre las que están la tradición familiar, las actividades de la entidad, motivos religiosos e incluso el ascenso social. Quien se acerca a una orden cristiana de caballería, en cierto modo, lo que busca es contribuir a que los valores históricos de la caballería cristiana no se pierdan. Y es normal que cualquier orden de caballería busque a personas con un cierto perfil. Hermanos, si ustedes no tienen el perfil de caballero y de dama, no toquen la puerta. No la toquen. Si usted es masón, si usted es esto, si usted es el otro, no tiene el perfil. Y si es cristiano católico, hay muchos cristianos católicos que no tienen el perfil. No lo tienen. Porque debe prevalecer la prudencia, el respeto, debe prevalecer el escuchar, el no herir. Ya veremos muchos conceptos que tienen que ver con la orden templaria y su canon de reglas. Entonces, hay que tener un perfil, ¿verdad? Y la pertenencia no llegue a popularizarse hasta tal extremo que, si se permite la expresión, ¿no?, se va a vulgarizar o se va a banalizar la pertenencia. En España y en otras partes, no, 500 estudiantes, 600 estudiantes. Señor, la cantidad no es calidad. La cantidad no es calidad. Eso parece una cloaca. Eso se ha banalizado. Ha banalizado la pertenencia, puesto que esto nos llevaría de nuevo al simple folclorismo. Y usted está perteneciendo a una orden de caballería folclórica. El segundo, vamos a chequear acá el tiempo, todavía tenemos cierto tiempo porque lo vamos a hacer de una hora, de repente va a estar en 2 tiempos este trabajo, esta conversación que estoy con ustedes. Segundo, les quiero hablar el concepto de trasnochado, o sea, el sentir social. Vean ustedes que hay un fenómeno de proliferación actual de todo un elenco de corporaciones e instituciones caballerescas, una proliferación, una plaga, al que se une el interés por la pertenencia a la misma. Cada corporación tiene sus propios requisitos de ingreso, muchos de los cuales se encuentran ya trasnochados y superados por la legalidad constitucional. Es por eso que cuando
a nosotros nos tocó introducir las reglas acá en la iglesia venezolana, nos dimos cuenta que las reglas no se adaptaban, estaban trasnochadas y que había que adaptarlas. ¿Y cómo había que adaptarlas? Bueno, si las reglas antiguas, que lo vamos a estudiar, fueron ellas tomadas como base por las leyes cristianas del reino de Jerusalén, del patriarcado de Jerusalén, nosotros, porque no había código de derecho canónico, ¿no? Eso fue antes de si se quiere, del decreto para realizar el código de derecho canónico, no lo había. Tuvimos que estudiar nosotros las leyes de Jerusalén, el contexto, el fondo con que San Bernardo Abad de Claraval, él hizo las reglas. ¿Cuáles fueron los propósitos de esa historia? Y por supuesto, nosotros, al adaptar las reglas, tuvimos que estudiar todo el código de derecho canónico, todas las reglas adaptadas de San Benito, las diferentes reglas religiosas, todos los documentos eclesiales para adaptar estas reglas sin mancillar lo dicho y expuesto por San Bernardo Abad de Claraval en el 1128 en el Concilio de Troya. Fue tremendo trabajo que duró tiempo, mucho tiempo de estudio, trabajo y esfuerzo. Entonces, esa legalidad que tienen algunas queriendo llevar y emular la orden están trasnochadas, ¿no? Constitucionalmente y superadas por la legalidad constitucional. Los motivos principales que se han criticado en este tipo de corporaciones u órdenes, ¿no?, por llamar así, es por una parte la vulneración del principio de igualdad en el ingreso entre hombre y mujer, y otro, si no más importante, el desconocimiento de la nobleza de mérito. Una importante línea de pensamiento dentro de la parte nobiliaria, entiéndase, que la revitalización de la verdadera nobleza, tal y como se entendía en el antiguo régimen, pasa por la adaptación de los estatutos de las entidades y la legalidad vigente y al sentir de los tiempos, sin abandonar la esencia de la nobleza, a saber, la idea de servicio desinteresado a los demás dentro de la tradición. La endogamia asociativa y la iniciativa hace que el futuro de dichas entidades tradicionales, entre comillas, pase o por la modernización o por la desaparición, teniendo en cuenta que muchos de sus estatutos o cartas fundacionales podrían ser declarados nulos por un tribunal por discriminatorio en este momento. Estoy hablando a nivel de derecho, el derecho fundamental, los derechos humanos. Mira, bien, hermano, el considerar que noble y por tanto aspirante a la caballería es solo el hidalgo por cuatro costados, varón o por una vía masculina y con prueba plena de alguno de sus otros cuatro apellidos, sin admitir otros modos de nobleza, es llevar de forma inubitada, ¿no?, por decirlo así, a la asociación u órdenes, a la muerte y desaparición. No solo por las dificultades probatorias, genealógicas y legales, sino por el desinterés que la citada barrera genera. Hermanos míos, hoy es indiferente en sentido social cuando no está mal visto que alguien sea o pueda ser considerado noble, caballero o que descienda de la nobleza del antiguo régimen por alguna de sus líneas familiares. No está de moda. Todo lo relacionado con la caballería es relacionado con la desigualdad o visto como fruto de la discriminación. Esto, como se argumenta más detenidamente adelante, que lo vamos a nombrar, es un craso error. En este mismo sentido social, por poner un ejemplo, las autoridades y partidos políticos
muestran un nulo interés por regular la nobleza no titulada. En muchos casos, estamos hablando de Europa, España, Francia, Portugal, dejando dicho cuestión en manos privadas como el Ministerio de Justicia, que debe tomar la decisión. Ese problema de la nobleza la estamos viviendo en Europa. Tercer punto, y creo que para finalizar ya este video, que quedan 5 minutos. La caballería en el sentido moderno, hermano. La única nobleza que existe es la verdadera valía, aquella que se obtiene por el mérito y el propio esfuerzo. Toda nobleza que se compra, que se puede pagar con dinero, no es nobleza ni nada. Y de repente ustedes están metidos en una pseudo orden templaria que le están cobrando o estafando, en fin. La nobleza no se compra. El caballero o dama es aquella persona, hermanos, que entra a formar parte de una orden de caballería y de esta manera es ascendido a la condición de noble si antes no lo era por sangre, mérito, patente o privilegio. El ser caballero o dama impone numerosas obligaciones y reclama la posesión de muchas cualidades, ya que la única fuente genuina es la nobleza de ánimo con el mérito y la virtud, fruto de funciones cumplidas en sí, completando las virtudes personales al servicio de la colectividad. Y en este sentido, San Agustín escribió, quiero citarlo acá, esplendor generis, esplendor virtutis novitatum. O sea, ¿qué quiere decir? El esplendor de la virtud que ennoblece el esplendor del humano. Hermanos míos, los signos de verdadera nobleza son la mente y el corazón, que son inherentes a todos nosotros. El caballero ha de ser una persona honorable, es decir, ha de ser una persona como un recipiente de cualidades morales intachables, incorruptible, recto, con ánimo sereno, como una roca. Eso es ser cristiano. El honor, hermanos, es desde un punto de vista interno o moral, la dignidad de la persona. Y desde un punto de vista externo, no es otra cosa que la apreciación o el aprecio en el conjunto público de que los demás tienen de uno mismo. Hay, por tanto, un concepto público de apreciación social y otro personal, ¿no? Que hace más bien referencia a las aspiraciones individuales. Hasta acá, esta primera parte del Fons Honorum. Pienso que nos estamos entendiendo, ¿verdad? El material se lo estoy enviando. El material lo estamos analizando. El material lo vamos a estudiar. No quiero ofender a ninguna otra asociación, por favor, pero lo que es, es. Y lo que no es, no es. No podemos llamar a una orden templaria que no esté unida a la Iglesia Católica por medio de un decreto como este, ¿no? O como este, hermanos míos, no se puede llamar orden del templo. Aquí les dejo esto. Vamos entonces a despedirnos con el Padre Nuestro y con el Non Nobis. Entonces, bueno, vamos, Dios me los bendiga en Cristo y María. Preceptis saltaribus moniti, et divina institutione formati,
Laudemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Non nobis Domine, Domine, non nobis Dios los bendiga en Cristo y María. Vamos a la segunda parte de este capítulo especial. Y no queremos ofender a nadie, pero acá probaremos nuestra legalidad canónica y nuestra autenticidad como nueva orden del temple, el Font Honorum. Dios los bendiga en Cristo y María.